Matthew arruina un hermoso romance. Debemos admitirlo, pocos personajes han dejado una huella tan imborrable como Festus Hagen, el adorable ayudante del sheriff de la icónica serie Western Gunsmoke. Con su encanto y autenticidad, el actor Ken Curtis le dio vida a Festus, cautivando al público de todo Estados Unidos con su porte rudo y su encanto campechano. Sin embargo, tras bambalinas de este querido personaje se esconde una revelación que, hasta ahora, ha permanecido envuelta en secreto. Ahora, años después, Ken Curtis ha salido valientemente a la luz, revelando la creación de Festus Hagen y un giro sorprendente que cambió para siempre la trayectoria de su carrera y dejó un legado imborrable en la historia de la televisión. Y eso no es todo. Ken también nos revela algunos secretos muy personales. Ven a explorarlos con nosotros. Empecemos con la confesión de Ken Curtis sobre su misteriosa vida matrimonial. En 1943, Curtis emprendió su primer matrimonio con Lorraine Page, también actriz de Universal Studios. Su unión surgió inicialmente con el destello compartido de sueños hollywoodenses. Pero con el paso del tiempo, las dificultades de la vida desgastaron su conexión, lo que finalmente llevó a la disolución de su matrimonio. A pesar de la disolución de su matrimonio, ambos continuaron navegando por las turbulentas aguas de la industria del entretenimiento, cada uno forjando su propio camino en el cambiante panorama de Hollywood. Sin dejarse intimidar por las sombras de las penas del pasado, Curtis se sintió atraído de nuevo al altar, esta vez con Barbara Ford. Como hija del legendario director de cine John Ford, Barbara traía consigo un linaje impregnado de tradición hollywoodense. Sin embargo, a pesar de sus vínculos compartidos con el brillo y el glamour de la gran pantalla, su matrimonio también tuvo sus dificultades. Su romance, antes prometedor, se apagó, dejando ecos de lo que podría haber sido cuando se separaron en 1964, pero el destino aún no había terminado de tejer su tapiz para Curtis. En 1966, con el telón de fondo de las constantes películas de Tinseltown, se encontró abrazado por un amor eterno a Tori Connolly. Su unión floreció en una sólida relación, resistiendo las tormentas de las incertidumbres de la vida con una devoción inquebrantable. Tori se convirtió en su ancla, un faro de luz que lo guiaba a través de las tempestades de la existencia. Al acoger a Tori, Curtis también abrió un nuevo capítulo en su historia familiar. Su matrimonio le trajo no solo la alegría de la compañía, sino también la plenitud de la paternidad, ya que Curtis acogió a los hijos de Tori en su corazón como si fueran suyos. Estos hijastros le infundieron un nuevo propósito y significado a su vida, enriqueciendo la dinámica familiar con sus perspectivas y experiencias únicas. A continuación, Ken Curtis también se vio en la necesidad de aclarar algunas cuestiones relacionadas con el ámbito político en el que participaba. De hecho, su incursión en la política no fue un simple devaneo, sino una apasionada dedicación impulsada por su inquebrantable compromiso con sus creencias e ideales. Más allá de la gran pantalla, se vio inmerso en las turbulentas corrientes del discurso político, donde su voz resonó con el clamor del conservadurismo. Su trayectoria en la política se remonta a las cruciales elecciones presidenciales de 1964, un momento decisivo en la historia estadounidense. Fue durante esta época tumultuosa que Curtis respaldó con fuerza al candidato republicano Barry Goldwater, con un respaldo que resonó en todos los círculos del poder. La firme defensa de Goldwater de un gobierno limitado, los principios del libre mercado y una sólida defensa nacional conmovió profundamente a Curtis, quien vio en él un defensor de los valores que amaba. Pero el activismo político de Curtis no terminó ahí. Su ferviente apoyo a los ideales conservadores continuó brillando con fuerza en los años siguientes, lo que lo llevó a desempeñar un papel activo en la configuración del panorama político de su época. Uno de los capítulos más notables de su trayectoria política se desarrolló durante las intensas primarias republicanas de 1976, donde Ronald Reagan y Gerald Ford lucharon ferozmente por la nominación del partido. En medio del fervor de la campaña de las primarias, Curtis se erigió en un firme defensor de Reagan, aportando su considerable influencia y recursos al exgobernador de California. Su apasionado apoyo a Reagan reflejaba no solo una afinidad personal con él, sino también una profunda convicción en los principios y políticas que defendía. Para Curtis, Reagan encarnaba el espíritu del conservadurismo, ofreciendo una visión de Estados Unidos basada en la libertad individual, los valores tradicionales y la responsabilidad fiscal. A lo largo de la campaña, Curtis recorrió el país, alzando la voz a la causa de Reagan y buscando el apoyo de votantes que compartían su visión de un futuro más brillante y próspero.
Sus incansables esfuerzos en nombre de la campaña de Reagan subrayaron su inquebrantable dedicación a impulsar la agenda conservadora y asegurar que sus principios se mantuvieran en el centro del debate nacional. Fuera de la política, Ken Curtis es quien más preocupa sobre su trayectoria como actor, lo que ha hecho que su confesión reciba más atención que nunca. Desde muy joven, Curtis se sintió rodeado por la sinfonía de sus lazos familiares, donde cada miembro contribuía con su instrumento único a la orquestación de sus vidas. Por lo tanto, heredó un legado impregnado de ritmo y melodía. Los ágiles dedos de su padre danzaban sobre las cuerdas del violín, creando melodías que resonaban con el alma. Su madre, con gentil gracia, dominaba el organillo, y sus dedos creaban melodías que llenaban el hogar de calidez y alegría. Junto a ellos, sus hermanos Chester, con el sonido vibrante del banjo, y Carl, con la resonancia de su voz, añadían sus propias voces al coro familiar. A pesar de su linaje musical, Curtis inicialmente trazó un rumbo diferente para su futuro. Tras graduarse de la preparatoria en 1935, se propuso estudiar medicina y se matriculó en la universidad en Colorado Springs, con la aspiración de seguir los pasos de su padre. Sin embargo, incluso en medio de los rigores académicos, el canto de sirena de la música lo llamaba, invitándolo a explorar sus profundidades y abrazar su misterio. Al sumergirse en diversas actividades musicales, Curtis descubrió que su pasión por el canto florecía como una flor. El escenario se convirtió en su lienzo, y con cada actuación, pintó un retrato de su alma, volcando su corazón y espíritu en cada nota y cada letra. No tardó mucho en que la fascinación por la música se volviera irresistible, y tomó la fatídica decisión de dejar atrás sus estudios de medicina para dedicarse a la música. Pero el destino tenía otros planes para Curtis, y en medio de su floreciente carrera musical, el deber lo llamó a servir a su país durante el tumulto de la Segunda Guerra Mundial. De 1943 a 1945, vistió el uniforme del ejército de los Estados Unidos y emprendió una travesía llena de peligros y sacrificios. Fue durante este tiempo que su valentía brilló con más fuerza, demostrando un coraje extraordinario ante la adversidad. Un momento en particular quedó grabado en los anales de la historia, testimonio del espíritu indomable y la determinación inquebrantable de Curtis. A bordo de un submarino estadounidense durante una patrulla de guerra en aguas hostiles, se enfrentó a un crisol de fuego, donde el peligro acechaba en cada esquina y la muerte acechaba como un espectro constante. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, Curtis estuvo a la altura de las circunstancias, demostrando un valor inconmensurable. Por sus acciones heroicas, Curtis fue condecorado con la Estrella de Bronce, un testimonio de su valentía bajo fuego enemigo y su inquebrantable compromiso con la causa de la libertad. Pero más allá de los elogios y honores, su servicio dejó una huella imborrable en su alma, forjándolo en el hombre que estaba destinado a ser. Si bien es quizás más conocido por su icónica interpretación de Festus Hagen en la longeva serie de televisión Gunsmoke, su camino al estrellato comenzó en los sagrados escenarios de la música. En los inicios de su carrera, Curtis se sintió atraído por el magnetismo de la música, donde su voz conmovedora y su imponente presencia escénica lo distinguieron del público. Su odisea musical comenzó en 1941, cuando se unió a la prestigiosa Tommy Dorsey Band, ocupando el lugar que dejó vacante nada menos que el legendario Frank Sinatra. Como vocalista de la banda, las dulces notas de Curtis cautivaron al público, creando un hechizo que perduró mucho después de que la última nota se desvaneciera en el éter. Bajo la tutela del mismísimo Tommy Dorsey, Curtis perfeccionó su arte, refinando su técnica vocal y cultivando una presencia escénica que llamaba la atención. Fue durante este período de transformación que Dorsey, reconociendo el potencial de su protegido, lo animó a adoptar el nombre artístico de Ken Curtis, un apodo que pronto se convertiría en sinónimo de excelencia musical. Pero la trayectoria musical de Curtis no terminó con su paso por la Tommy Dorsey Band. Como prueba de su versatilidad y adaptabilidad, se integró sin problemas al mundo de todas las bandas de Reed, uniéndose a Shep Fields y a su nueva música. Aquí, entre las melodías vibrantes y los ritmos vibrantes de la era de las big bands, Curtis exhibió su talento con aplomo, dejando una huella imborrable en los corazones de públicos de todo el mundo. Sin embargo, fue en el ámbito de la música country donde Curtis realmente encontró su voz al destacarse, como cantante y presentador del renombrado WWBA Jamboree en 1948. El Jamboree, una pieza clave de la escena de la música country, le brindó a Curtis una plataforma para brillar, permitiendo que su conmovedora voz se extendiera por las ondas y llegara al corazón de los oyentes.
Como cantante principal del grupo, la voz aterciopelada de Curtis alcanzó nuevas cotas, impregnando su repertorio con una profundidad y emoción que conectó con el público de todo el mundo. Durante su etapa con Los Hijos de los Pioneros, Curtis experimentó un ascenso meteórico a la fama, cautivando a los oyentes con éxitos inolvidables como Riders in the Sky y Room Full of Roses. Sus emotivas interpretaciones cautivaron a los fans, consolidando su estatus como una de las voces más destacadas de la música occidental. Sin embargo, el talento de Curtis no se limitó únicamente al ámbito musical, también causó un gran impacto en la gran pantalla, donde su encanto audaz y su presencia magnética iluminaron la pantalla con una intensidad imposible de ignorar. Uno de sus papeles más icónicos fue el de Charlie McCory en el clásico western The Searchers, dirigido por el legendario John Ford. En esta obra fundamental del cine, Curtis aportó profundidad y matices al personaje, ganándose elogios de la crítica por su interpretación de un hombre dividido entre la lealtad y el deber ante la adversidad. A lo largo de su ilustre carrera cinematográfica, Curtis colaboró con una diversa gama de directores y coprotagonistas, demostrando su versatilidad y alcance como actor, ya sea apareciendo en películas con John Ford al mando o aventurándose en territorio desconocido por su cuenta. Curtis dejó una huella imborrable en cada proyecto en el que participó. Un momento destacado de su filmografía fue su colaboración con C.B. Whitney Pictures, donde Curtis protagonizó las 3 películas producidas por la prestigiosa productora. Estas películas, cada una obra maestra por derecho propio, sirvieron como escaparate del talento y la versatilidad de Curtis, consolidando su estatus como un ícono de Hollywood. Además de su talento actoral, Curtis también se aventuró tras las cámaras, asumiendo el rol de productor cinematográfico en 1959 con 2 películas de monstruos de bajo presupuesto tituladas The Killer Shrews y The Giant Gila Monster. Aunque estas películas fueron de escala modesta, demostraron el espíritu emprendedor de Curtis y su disposición a explorar nuevas vías creativas. En los inicios de su carrera televisiva, Curtis realizó una serie de memorables apariciones como invitado en programas populares como Have Gun, Will Travel y Perry Mason, dejando una huella imborrable con sus carismáticas interpretaciones y su imponente presencia en pantalla. Estas primeras incursiones en la televisión sirvieron de trampolín para Curtis, catapultándolo a la fama y sentando las bases para logros aún mayores. De 1961 a 1963, Curtis protagonizó la serie de televisión de acción y aventuras Ripcord, donde interpretó a un miembro clave del reparto principal. En esta emocionante historia de paracaidistas temerarios, Curtis cautivó al público con su interpretación de un aventurero robusto e intrépido, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para dar vida incluso a los papeles más desafiantes. Sin embargo, fue su icónica interpretación de Festus Hagen en la longeva serie de vaqueros, Gunsmoke, la que finalmente grabaría su nombre en los anales de la historia de la televisión. Festus, con su comportamiento brusco, su encanto rudo y sus entrañables peculiaridades, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans, lo que le valió a Curtis elogios generalizados por su magistral interpretación del adorable agente. Tras la ruda apariencia de Festus se escondía un corazón de oro, testimonio de la habilidad de Curtis como actor para dotar de profundidad y humanidad a su personaje. Inspirándose en su propia y pintoresca infancia, Curtis reveló que Festus estaba vagamente inspirado en un personaje local de su juventud llamado Cedar Jack, cuyas excéntricas travesuras y personalidad desbordante dejaron una huella imborrable en el impresionable joven Curtis. Si bien su incorporación oficial al elenco regular de Gunsmoke se produjo en 1964, su trayectoria en la serie comenzó antes, con apariciones memorables en temporadas anteriores en diferentes papeles. Sin embargo, fue en la 8ª temporada que Curtis dejó su huella en la serie al asumir el papel de Festus Hagen, un personaje que se convertiría en sinónimo de su nombre y se grabaría para siempre en los corazones del público mundial. Antes de encarnar plenamente el papel de Festus, Curtis demostró su versatilidad como actor interpretando a varios personajes en temporadas anteriores de Gunsmoke. A partir de la 4ª temporada, hizo apariciones destacadas, demostrando su alcance y profundidad al dar vida a cada personaje con su encanto y carisma característicos. Fue durante esta época que el talento de Curtis captó la atención de los productores de la serie, quienes reconocieron su potencial para convertirse en una parte integral de la familia Gunsmoke. En la 8ª temporada, Curtis asumió el papel de Festus Hagen, un agente irascible pero entrañable, con un acento distintivo y un corazón de oro.
Desde su primera aparición en la pantalla como Festus, la interpretación de Curtis cautivó al público, ganándose el reconocimiento general y consolidando su estatus como ícono televisivo. Festus se convirtió rápidamente en un favorito del público. Sus peculiares gestos y expresiones coloridas lo hicieron querer por espectadores de todas las edades. A lo largo de sus notables 11 años en Gunsmoke, que abarcaron más de 304 episodios, Curtis dio vida al personaje de Festus con una habilidad y dedicación inigualables. Su distintivo acento rural y su encanto campestre se convirtieron en sinónimo del querido agente, convirtiéndolo en una leyenda en la historia de la televisión. Semana tras semana, el público sintonizaba para presenciar las últimas aventuras de Festus Hagen, esperando con ansias el próximo enfrentamiento en Dodge City o la oportunidad de compartir unas risas con su agente favorito. Durante las pausas en la producción de Gunsmoke y tras su cancelación, Curtis se mantuvo firme en el mundo del espectáculo, deleitando al público con sus actuaciones en ferias, rodeos y otros escenarios de todo el país. Además de sus actuaciones en vivo, Curtis también tuvo destacadas apariciones en televisión, consolidando aún más su estatus como un ícono televisivo muy querido. Presentó su talento al programa de la NBC In the Heat of the Night, donde demostró su versatilidad como actor con una actuación cautivadora que conectó con la audiencia. Además, el talento vocal de Curtis quedó inmortalizado en la película animada de Disney, Robin Hood, de 1973, donde dio vida al personaje del sheriff de Nottingham con su distintiva voz y carismática interpretación. Una década después, Curtis regresó triunfalmente a la televisión con su papel en La Rosa Amarilla, testimonio de su perdurable popularidad y atractivo atemporal. Su actuación en la serie demostró una vez más su notable repertorio actoral, lo que le valió elogios tanto de los fans como de la crítica. En reconocimiento a sus contribuciones al género western, Curtis fue incluido en el Salón de la Fama de los Artistas del Oeste del Museo Nacional del Vaquero y la Herencia del Oeste en 1981. Este prestigioso honor sirvió como testimonio de su perdurable legado y de su estatus como un verdadero ícono del cine y la televisión del oeste. A pesar de sus numerosos logros, Curtis se mantuvo humilde y dedicado a su oficio, esforzándose siempre por ofrecer actuaciones memorables que conectaran con el público. Su interpretación de Festus Hagen en Gunsmoke le valió un gran reconocimiento y 2 nominaciones a los premios Emmy, consolidando aún más su lugar en la historia de la televisión. Lamentablemente, la última aparición de Curtis como actor fue en la película para televisión Conager en 1991. Apenas unos meses después, en abril de ese mismo año, falleció pacíficamente mientras dormía, dejando un legado que sigue inspirando y entreteniendo al público hasta el día de hoy. Al reflexionar sobre su notable trayectoria en la serie, Curtis solía expresar su incredulidad ante el impacto duradero de su personaje y el inesperado viaje que se desplegaba ante él. Cuando Curtis se unió al elenco de Gunsmoke, nunca imaginó el profundo impacto que su papel tendría tanto en su carrera como en el panorama televisivo. Inicialmente, apareciendo en papeles menores en la serie, asumió que su presentación como Festus sería una breve aparición como actor invitado, un momento fugaz en el gran tapiz de su carrera actoral. Poco sabía que el destino le tenía reservados otros planes. Para sorpresa y deleite de Curtis, su interpretación de Festus Hagen conmovió profundamente al público, cautivando los corazones y la imaginación de espectadores de todo el mundo. Lo que comenzó como un papel secundario se convirtió en un personaje crucial, ya que Curtis insufló vida a Festus con su encanto, ingenio y autenticidad característicos. Semana tras semana, el público sintonizaba para presenciar las últimas aventuras de Festus Hagen, esperando con ansias el próximo enfrentamiento en Dodge City o la oportunidad de reírse un rato con su ayudante favorito. En una entrevista con la prensa, Curtis expresó abiertamente su amor por el papel de Festus y su gratitud por la oportunidad de darle vida. Habló con cariño de la camaradería que compartió con sus compañeros de reparto y del sentido de pertenencia que sintió en el set de Gunsmoke. Para Curtis, el programa era más que un trabajo, era un hogar, un lugar donde sumergirse en la rica complejidad narrativa y forjar amistades para toda la vida. A pesar de las exigencias de la producción televisiva, Curtis disfrutó cada momento que pasó interpretando a Festus, apreciando la oportunidad de encarnar a un personaje tan querido e icónico. A menudo comentaba que habría agradecido otros 12 años en el programa, testimonio de la excepcional sensación de satisfacción y alegría que encontraba en su trabajo. Para Curtis, Gunsmoke era más que una simple serie de televisión, era una familia,
Una comunidad de almas gemelas unidas por una pasión compartida por la narrativa y un profundo amor por su oficio. Resulta fascinante descubrir, sorprendentemente, que el personaje de Festus, con su característico acento y encanto campechano, no formaba parte inicialmente de la estrategia de audición de Curtis. Cuando Curtis audicionó por primera vez para el papel, pronunció sus diálogos con franqueza, quizás imaginando un personaje muy diferente del que finalmente conquistaría los corazones de millones. Sin embargo, fue durante un momento de frivolidad en el set que se sembró la icónica voz de Festus. Curtis, conocido por su ingenio y su carácter juguetón, se encontró bromeando con un acento distintivo que más tarde se convertiría en sinónimo del personaje. No se imaginaba que esta broma espontánea cambiaría el curso de su carrera de maneras que jamás hubiera imaginado. Fue el entonces suegro de Curtis, el prestigioso director John Ford, quien reconoció el potencial de esta voz improvisada y lo instó a incorporarla en su audición. Ford, conocido por su buen ojo y perspicaz juicio, percibió que algo faltaba en la interpretación inicial de Curtis y creyó que el acento de Festo podría ser la pieza clave. Cuando Curtis siguió el consejo de Ford y adoptó la voz de Festo para su audición, el resultado fue realmente mágico. Ford, encantado con la transformación de Curtis, no tardó en ofrecerle el papel, reconociendo que la distintiva voz del personaje le aportaba una autenticidad y un encanto innegables. A pesar de la aclamación y la admiración que le seguirían posteriormente, el propio Curtis se quedó inicialmente desconcertado por este giro de los acontecimientos. Al reflexionar sobre su experiencia en la audición, admitió sentirse destrozado por el repentino cambio de rumbo, ya que no había previsto que un chiste espontáneo encajara tan a la perfección con lo que buscaban los productores. Sin embargo, el destino quiso que la decisión improvisada de Curtis de adoptar la voz de Festus resultara ser una genialidad, sentando las bases para un papel que definiría su carrera y perduraría durante más de una década. A partir de ese momento, Festus Hagen se convirtió en algo más que un simple personaje de televisión. Se convirtió en un ícono querido, un símbolo del poder perdurable de la improvisación y la magia de la serendipia. ¿Qué opinas de las confesiones de Ken Curtis sobre su vida y carrera? Déjanos tus comentarios abajo. Esperamos que este video te haya sido útil. No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal si te gustó. Gracias por ver esto y nos vemos en los próximos videos. Adiós.